Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Después de varios días viviendo en la granja, Tutieu decide regresar a casa de su madre con la esperanza de reconciliarse y fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, lo que parecía un encuentro tranquilo, pronto se convierte en un momento de alta tensión. Su madre, firme e inflexible, no acepta que Tutieu esté compartiendo su vida con Uri y llega al extremo de exigirle que haga las maletas y vuelva de inmediato a casa. Ante esta presión, Tutieu se enfrenta a una encrucijada. ¿Seguirá las órdenes de su madre para evitar conflictos o permanecerá junto a Uri, defendiendo su decisión de continuar la vida que han construido en la granja? Acompáñenme para descubrir cómo se desarrolla esta historia llena de emociones y decisiones difíciles. Comenzaba un nuevo día en la tranquila vida de la granja. Aquella mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban el patio, Tutieu se volvió hacia Uri con un tono pensativo y le confesó que hacía demasiado tiempo que no visitaba a su madre. Con un brillo de determinación en los ojos, decidió preparar un pequeño regalo, unos huevos frescos de gallina y un poco de taro para llevarle a su madre como muestra de cariño. Uri, siempre atento y preocupado por ella, le ofreció acompañarla, deseando compartir ese momento y asegurarse de que todo saliera bien. Sin embargo, Tutieu sonrió suavemente y declinó su propuesta. Confiaba plenamente en Uri y sabía que la granja necesitaba sus cuidados. Los animales esperaban su atención y él podía quedarse manejando las tareas cotidianas mientras ella se ausentaba. Así, con un gesto de complicidad, le pidió que se quedara al cuidado del rebaño y de los pequeños habitantes de la granja, confiando en que todo estaría en buenas manos hasta su regreso. Quedándose solo en la granja, Uri se ocupaba de alimentar a las gallinas, pero su mente no dejaba de pensar en Tutieu. Mientras esparcía el grano con cuidado, sentía una mezcla de preocupación y cariño, deseando que ella pudiera estar cerca de su madre y fortalecer ese vínculo tan necesario entre madre e hija. Con suavidad en sus pensamientos, se animaba a sí mismo a aconsejarle que regresara a casa de manera permanente para que pudiera compartir tiempo con su madre y apoyarla en lo cotidiano. Sin embargo, Tutieu estaba llena de dudas y miedo. Aunque sabía que acercarse más a su madre sería beneficioso, le preocupaba no saber cómo ayudarla realmente. Cada regreso a casa parecía un desafío. ¿Cómo podría ser útil sin desestabilizar la vida de su madre, ni comprometer su propia independencia? Esa incertidumbre la mantenía un poco alejada, eligiendo continuar con su rutina en la granja, donde al menos podía sentirse útil y tener un propósito claro, rodeada de los animales y el espacio que compartía con Uri. Así, su decisión no era por falta de cariño hacia su madre, sino por prudencia y responsabilidad. Tutieu regresaba a casa solo en ocasiones cuando podía hacerlo con tranquilidad, mientras Uri permanecía en la granja, cuidando todo con paciencia y pensando en cómo equilibrar los deseos de su amada con la realidad de la vida familiar. Entre el cuidado de los animales y la preocupación por ella, Uri aprendía poco a poco que el amor también se demuestra respetando los tiempos y decisiones del otro. En la casa de su madre, Tutieu llegó con el corazón latiendo fuerte, cargando con cuidado un par de canastas con huevos frescos y trozos de ñame, un humilde regalo pensado para agradar y demostrar cariño. Cada paso hacia la puerta estaba lleno de esperanza. Esperaba que su madre recibiera aquel gesto con agrado y quizás una sonrisa que aliviara la distancia que el tiempo y los resentimientos habían creado entre ellas.
Al principio la conversación parecía comenzar con normalidad con Tutieu, explicando el motivo de su visita y el pequeño presente que traía. Pero pronto la atmósfera se tensó. La madre de Tutieu no podía olvidar las heridas del pasado, especialmente aquellas causadas por la familia de Uri, y su oposición a que su hija viviera junto a él era absoluta. Cada palabra que Tutieu pronunciaba para explicar su situación y los motivos de su cercanía con Uri parecía chocar contra un muro de enfado y rencor que ninguna disculpa podía derribar. Con paciencia y ternura, Tutieu intentó hacerle entender a su madre que gracias a Uri había recuperado contacto con ella, que su relación con él no era un obstáculo, sino una oportunidad para sanar viejas heridas. Le suplicó que abriera su corazón, que dejara espacio para el perdón y para la reconciliación, recordándole que cada momento que pasaban separados solo prolongaba la distancia y el dolor. Sin embargo, aquellas palabras, en lugar de suavizar la ira, parecían avivar aún más el enojo de su madre. Con un tono firme y cortante, su madre levantó la voz. No demandarla ya es suficiente, pero pedirme que la perdone. Eso, hija mía, no puedo hacerlo. La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Tutieu. Su corazón se encogió, pero no dejó que el desánimo la venciera. Comprendió que el resentimiento y la rigidez de su madre eran barreras que no se podían romper con gestos sencillos o palabras bien intencionadas. Cada intento de suavizar la situación se encontraba con un rechazo, y el ambiente se volvió cada vez más tenso, cargado de silencios pesados y miradas que no se encontraban. El conflicto llegó a su punto máximo aquella tarde en la casa de la madre de Tutieu. Con un semblante implacable y los ojos llenos de determinación, su madre no dejó lugar a dudas. Tutieu debía empacar sus pertenencias y mudarse inmediatamente para vivir con ella. No había margen para discusión ni para retrasos. El mensaje era claro y contundente. Con empaca tus cosas y ven aquí ahora mismo, no quiero tener que ir a buscarte. Tutieu se encontró en un verdadero dilema. Por un lado, su corazón le decía que debía respetar a su madre, reconocer su autoridad y demostrar filial obediencia. Por otro, no podía imaginar abandonar la granja, y sobre todo a Uri, quien había sido su sostén, su compañía y su refugio en estos últimos días. La presión de ambas responsabilidades la oprimía, generando un nudo en el estómago que le dificultaba pensar con claridad. Cada pensamiento sobre la mudanza era acompañado por un sentimiento de culpa y miedo. Culpa por contrariar a su madre, y miedo por dejar atrás a Uri y el hogar que juntos habían empezado a construir. Intentando ganar un respiro, Tutieu trató de negociar, solicitando un poco más de tiempo para organizar sus cosas y planear cómo equilibrar ambas obligaciones. Con voz serena pero firme, explicó que necesitaba unos días para asegurarse de que nadie resultara perjudicado y que todo se resolviera de la mejor manera posible. Sin embargo, su madre no cedió ni un ápice. La insistencia y el tono categórico con que repitió la orden hizo que quedara claro que no habría prórroga ni indulgencia. En la tarde lluviosa, con gotas pesadas que caían sin piedad sobre los tejados y los caminos, Tutieu se alejó en silencio de la casa de su madre, cargando en el corazón un peso insoportable. Cada paso que daba estaba lleno de conflicto interno, la obligación de obedecer a su madre, y al mismo tiempo el deseo de volver a la granja junto a Uri, donde sentía que realmente pertenecía. La lluvia parecía acompañar su melancolía, golpeando con fuerza sobre sus hombros,
y reflejando cada latido de incertidumbre que recorría su pecho. Mientras tanto, en la tranquilidad de la granja, Uri continuaba con sus tareas esforzándose por mantener todo en orden, aunque su mente no podía dejar de divagar hacia Tutieu. Cada ruido, cada sombra que se movía entre los árboles, lo hacía sobresaltarse esperando ver aparecer su silueta bajo la lluvia. La ansiedad lo acompañaba en cada instante, preguntándose cuándo volvería ella, si estaría bien, y cómo podría aliviar la tristeza que percibía en su mirada cuando se despedían. El viento agitaba los bambús y los árboles, creando un murmullo constante que parecía mezclar la naturaleza con sus pensamientos. Uri no dejaba de mirar hacia el camino que llevaba a la casa de la madre de Tutieu, con el corazón cargado de preocupación y un deseo silencioso, que ella regresara pronto sana y a salvo, para que juntos pudieran continuar construyendo su vida en la granja, lejos de las tensiones familiares y de las decisiones que tanto los atormentaban. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Một ngày mới đã bắt đầu. Sáng nay, Từ Tiêu bất chợt nói với Uri rằng đã lâu rồi cô chưa về thăm mẹ. Cô quyết định chuẩn bị một ít trứng gà cùng khoai môn để mang đến biếu. Uri ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Từ Tiêu đã từ chối, chỉ nhớ anh ở lại chăm sóc đàn vật nuôi trong trang trại. Tại nhà mẹ, Từ Tiêu xúc động khi lâu rồi chưa được gặp mẹ. Thế nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng. Mẹ vẫn không thể nào quên được những tổn thương mà mẹ của Uri đã gây ra trước đây, và nhất quyết phản đối được con gái sống cùng Uri. Từ Tiêu kiên nhẫn thuyết phục, nói rằng chính nhờ Uri mà cô mới tìm lại được mẹ, và mong bà có thể mở lòng tha thứ. Nhưng lời van nài ấy chỉ khiến mẹ thêm giận. Bà thẳng thừng từ chối, không kiện bà ta đã tốt lắm rồi, bảo mẹ tha thứ thì mẹ không làm được. Đỉnh điểm, bà ép Từ Tiêu phải dọn đồ về sống cùng mình, không cho ở lại trang trại nữa. Từ Tiêu rơi vào tình thế khó xử, vừa không muốn trái ý mẹ, vừa không thể bỏ mặc Uri. Cô cố gắng xin thêm thời gian để sắp xếp, nhưng mẹ vẫn cứng rắn. Con dọn đồ về đây ngay, đừng để mẹ phải đón về. Trong cơn mưa chiều nặng hạt, Từ Tiêu lặng lẽ rời nhà mẹ, lòng nặng trĩu, giằng xé. Ở trang trại, Uri vẫn mãi làm việc, thấp thỏm ngóng trông, lo lắng không biết bao giờ Từ Tiêu mới trở về.